En Caracol Radio y Radioactiva es hora de hablar de Deporte Universal. Hola, bienvenidos a esto que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. Soy Juan Camilo Ortiz, les doy la bienvenida al show de este viernes 8 de agosto. Un día difícil para nosotros, porque hoy partió de este plano un periodista legendario de la costa atlántica colombiana, un periodista deportivo que marcó una época, que estuvo en los momentos más importantes del deporte colombiano. Estamos hablando de Eugenio Baena Calvo, el hombre que estaba todos los miércoles con nosotros aquí en Deporte Universal, trayendo lo que pasaba con la pelota caliente, con el béisbol de las grandes ligas. Un hombre que amaba el béisbol, que amaba el fútbol, que amaba el boxeo, que además engendró a una de las deportistas más importantes de la historia de nuestro país, como lo es la patinadora múltiple campeona mundial, Chechi Baena. Y hoy pues falleció Eugenio Baena Calvo en Cartagena, en su ciudad. Y para nosotros ha sido un día durísimo, muy difícil. Yo personalmente lo quiero muchísimo a Eugenio. Es un maestro, es un referente. Yo, como de las personas que ha estado pendiente de otros deportes que van más allá del fútbol, pues él era uno de esos periodistas que yo tenía como mi referente y como mi guía, y fue un gran maestro y una muy buena persona. Entonces para mí ha sido un día durísimo. Estar acá no es fácil en este momento. Y pues desde acá la idea solamente es recordarlo con amor, con cariño, por lo que hizo por el deporte de nuestro país, no solamente como periodista, sino también en cargos públicos, donde logró cosas importantes como tener unos Juegos Centroamericanos en Cartagena, y por todo lo que hizo por los deportistas y por los atletas colombianos, sobre todo en la costa atlántica colombiana. Hoy Eugenio Baena dejó un hueco gigante, un vacío muy grande en toda la costa atlántica, especialmente en Cartagena. Seguramente los beisbolistas, Gio Urshela, José Quintana, Rentería, todos tuvieron mucho contacto con él, y seguramente también están igual de tristes que nosotros por la partida de Eugenio. A la familia Baena Calvo, a la familia de Eugenio, a la Chechi, a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia, desde Deporte Universal en Caracol Radio les enviamos un fuerte abrazo, mucha fortaleza en este momento duro y difícil para la familia y pues para todos nosotros. Y deseamos que Eugenio pues descanse en paz. Y pues bueno, hay que recordar un poco lo que fue su trasegar por el mundo del periodismo deportivo, donde por más de 50 años fue de esas voces emblemáticas dentro del béisbol, dentro del boxeo y dentro del fútbol. Estuvo en momentos icónicos de nuestro deporte, cuando Kid Pambelé nos dio tantas alegrías en el boxeo, también cuando perdió ese título en el 80, estuvo ahí, fue de los que lloró en la transmisión, que luego abrazó a Kid Pambelé para darle fuerza y ánimo. Y vamos a recordar un poco cómo sonaba la voz de Eugenio Baena en ese momento triste del deporte colombiano, cuando Kid Pambelé pierde el título. Así sonaba la voz de Eugenio en esa época, 1980, y esto decía cuando Kid Pambelé estaba perdiendo por un corte que tenía en un ojo. Esto es Eugenio Baena Calvo, que hace parte también de la historia de Deporte Universal. Voy a ver qué dice Eugenio Baena. Bueno, efectivamente, Fabio, hay que quitarle las comillas de récord de Pryor. Este hombre pega de verdad a los Pryor, y sus 22 knockouts no son nada en vano. A pesar de que no son rivales dignos, ha demostrado que pega. La cortadura es fea, creo que es en el párpado, Fabio, en el párpado, en la cortadura, casi mordiendo la parte de la ceja, la parte baja de la ceja que va para el ojo. Ahí está, así sonaba Eugenio en los 80s, un hombre que llevaba mucho tiempo ya haciendo periodismo deportivo, que se codió con los mejores beisbolistas del mundo, que tiene fotos con Mohamed Ali, con George Foreman, un hombre que marcó un antes y un después en el periodismo deportivo y que es una leyenda hoy en Cartagena y en Colombia para el periodismo deportivo. También recordemos, ahora sí el video, Dieguito, donde tuvimos la narración de Eugenio Baena ya con Caracol Radio en los Juegos Olímpicos, donde Jubergen Martínez se corona campeón. Escuchemos esta época y esta narración apoteósica de Eugenio Baena. Azul, con una bandera que es azul, blanca y verde,
con pequeños ribetes de color naranja que están cerquita donde están los principales delegados del Comité Olímpico Colombiano. Y nos aprestamos a la pelea, Eugenio. En la esquina roja el colombiano Juber Martínez, y en la esquina azul Hasanboy Dusmatov de Uzbekistán. El árbitro es polaco, Groni Markius, es el árbitro de la pelea, el referí es de Polonia. Y vamos a ver los jueces, ¿de dónde son? Son 3 jueces. Se establece una puntuación del hasta 10 y se da una puntuación hasta 30 por parte de los 3. Desfilan 5 y 5 se sientan a jugar las peleas aficionadas. Y allí en la mesa, el director de la pelea elimina a 2 jueces y quedan 3 que son los que van a votar. Y ha salido... Ahí, Pochá, le dicen a José Salinas, están en la esquina del colombiano. Y en este momento el polaco, el juez de la pelea, está dándole las recomendaciones a la esquina de Colombia. Y viene el uzbeco de azul. Hoy lo estoy viendo más flaquito que hace 2 días, Eugenio. Las instrucciones que siempre que se dan es de no hay golpes bajos. Cuando yo diga break, se separan. En fin, son algunas normativas que tiene el boxeo, lógicamente, y que la recuerda el referí. Bueno, atención que estamos esperando la ubicación de los boxeadores en el ring. Ya está el uzbeco, ya está el colombiano Juber Martínez, y esto va a comenzar, la ilusión, la esperanza de oro para Colombia. Se paraliza Turbo, se paraliza Apartadó, se paraliza Carepa, se paraliza Chigorodó, el norte de Antioquia, esa tierra bananera donde Jubergen estuvo. Uzbeco, le llama la atención un poco el árbitro en estos momentos. Está tirando nuevamente el gancho por fuera el boxeador de Colombia. El recto de derecha se queda en los guantes del boxeador uzbeco, pero ahora mete una mano buena por dentro. El boxeador colombiano nuevamente mete sus manos por dentro, el boxeador de Colombia. Ahora está lanzando un cross y una buena mano del boxeador colombiano. Señoras y señores, una buena izquierda. No sé por qué no hubo conteo en estos momentos, porque me pareció golpe dado por el colombiano. Le dio el resbalón. Me pareció golpe indiscutiblemente. Una mano izquierda por dentro. El boxeador colombiano, vamos a ver si se coge confianza. Está buscando la pelea ya el colombiano. Buena mano por dentro, pero el boxeador repiquetea también. Buen contragolpeador. El boxeador uzbeco en este primer round. Está lanzando sus manos, el boxeador colombiano, lo hemos visto bastante reservón en este primer round, no ha tirado buena mano ascendente que pega el boxeador colombiano por dentro, el uzbeco pega con su izquierda bien, buena repiqueteo del boxeador colombiano, aquí en este segundo asalto de la pelea, un buen cross del boxeador colombiano, señoras y señores, está el uzbeco en estos momentos retrocediendo un poco. Vamos a ver, está más movida este asalto para el boxeador colombiano indiscutiblemente. Está tratando de abrir con jab, pero buena mano del boxeador de Uzbekistán. Un recto de derecha lanzado por el boxeador de azul, el de Uzbekistán. Ahora tira un golpe por derecha. El boxeador colombiano se queda un poco sin distancia. Ahí está pegando el colombiano por dentro en estos momentos. Otra vez pega el colombiano. Se está parando un poco el boxeador de Uzbekistán. Sigue el colombiano abordándolo. Otra vez le pega el colombiano un cross. Está tratando de pegarle arriba nuevamente el colombiano. El uzbeco no encuentra en este momento otra mano por fuera, otra mano por dentro del colombiano, señoras y señores. Buenos hoppers del boxeador de Colombia. Le llama la atención al de Uzbekistán, que trató de pegar abajo. Pega un gancho el boxeador colombiano, un cross lanzado por el boxeador de Uzbekistán, le pega en el rostro al boxeador colombiano, que no ha tenido realmente la versatilidad de otras tardes. Aquí se queda en el vacío, se está saliendo por piernas. Sabe bastante de boxeo este muchacho, el de Uzbekistán, indiscutiblemente, y está administrando bien la pelea. Se le va encima el boxeador colombiano, le está tratando de tamborilear, pegarle, pero los golpes se quedan en los guantes. No hace... Muy bien, ahí está, es un poquito para recordar cómo sonaba la voz de Eugenio Baena, trayéndonos algunos de los momentos más importantes de los deportistas colombianos en su historia, y es un hombre que va a dejar un legado gigante en todos nosotros, en mí personalmente, así que pues nada, deseamos que vueles alto, Euge, y que ese feliz noche con el que siempre nos recibías, retumbe siempre en todos, y que tengas un buen viaje. El amor de tu familia y de toda tu familia también de Caracol Radio está contigo, y vuela alto. Así que vuela alto, Eugenio Baena Calvo, descansa en paz. Y así iniciamos
Esto que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. Bienvenidos. Deporte Universal, el espacio donde mi hijo se sienta a conversar conmigo. Continuamos en Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva, noche del viernes 8 de agosto, y hoy tenemos un programa un poco especial. Estaremos hablando de lo que fue o lo que ha sido hasta ahora la primera parte de la temporada del Mundial de Motociclismo. Recordemos que por estos días andan en parón de verano, de vacaciones. La próxima semana ya retornará el Mundial de Motociclismo, pero bueno, aprovechando que la Fórmula 1 también salió a vacaciones, que MotoGP y Moto2 estaba de vacaciones, pues hoy era un día especial para recordar qué ha pasado esta temporada en MotoGP con ese dominio de Marc Márquez y de Ducati, y qué ha pasado también en Moto2 con el proceso de adaptación del piloto colombiano David Alonso, que venía de ser campeón en Moto3 la temporada pasada. ¿Cómo ha estado ese proceso de David? ¿Cómo ha ido el avance? ¿Le falta mucho? ¿Podría ganar algo este año? ¿No? ¿Cómo lo vemos? Bueno, de eso estaremos hablando el día de hoy. Obviamente noticias de la NFL, que también ya empezó la acción en la NFL. Ya hubo juegos de pretemporada, ¿no? Son tres semanas antes del inicio de la temporada regular, donde los equipos empiezan como a probar, ¿no? Esas plantillas, a ver quiénes son los jugadores que van a terminar metidos en el roster final y cuáles podrían ser titulares, cuáles podrían ir a la banca, cuáles serían las reservas. Todo eso se va a empezar a conocer en estos juegos de pretemporada. Noticias de la Fórmula 1, de los eSports y los videojuegos, que también nos dejan cosas interesantes. Eso y mucho más tendremos el día de hoy. Para eso tengo un equipo de amigos poderoso que nos va a traer toda la información hoy, y vamos a hablar de esto con ellos. Y para eso está Gabriela Barbosa hoy con todo el tema de los eSports y los videojuegos. ¿Qué pasa, Gaby? Hola Juanca, buenas noches, ¿cómo están? Claro que sí, les traigo noticias de la Copa Mundial de los eSports. Ya el día de hoy, esta mañana, se jugó el último chance en el Call of Duty Warzone, donde tenemos ya 3 equipos que logran clasificarse como en ese repechaje. El primero de ellos es Gentlemates con un total de 100 puntos, el segundo Team Leviathan con 82 puntos y el tercero XO con 78 puntos. Bueno, perfecto, ha estado bueno. Sí, y recordemos que hay 3 equipos más que todavía tienen la posibilidad de clasificar para los playoffs, entonces esperemos a ver cuáles van a ser esos 3 equipos que ocupen esos últimos cupos. Bueno, perfecto, vamos a hablar de eso también más adelante. Y obviamente tenemos hoy invitado a nuestro querido Juanito Aparicio. ¿Qué pasa, Juanito? ¿Qué más, Juanca, Gaby? Buenas noches. Y bueno, si hoy llegamos con los resultados de la NFL, lo que hemos tenido ahorita en la pretemporada, también pues vamos a estar hablando de lo que es Moto2, MotoGP. Y bueno, no, pues empezando con los resultados de la NFL, esta pretemporada igual es complicado ver realmente cómo van a estar los equipos para el inicio de la temporada regular, porque pues en esta pretemporada prueban jugadores, hay mucha rotación, entonces realmente ver el nivel que va a tener el equipo para el inicio de la temporada va a ser un poquito complicado en esta pretemporada, por lo menos yo creo que en las 2 primeras semanas. Yo creería que ya por ahí para la cuarta, la última semana de pretemporada, ya los equipos van a salir con sus titulares para ir definiendo la titularidad durante la temporada y ver realmente el nivel que tienen sus jugadores. Pero en los partidos que tuvimos ayer, los Ravens le ganaron 24-16 a Colts. Los quarterbacks de los Ravens, obviamente no estuvo Lamar Jackson como quarterback titular, sino que estuvieron Devin Leary, que tuvo 3 pases completos de 12 intentados, 43 yardas, 0 touchdowns y 1 intercepción. Y el otro quarterback que estuvo con los Ravens fue Cooper Rush, intentó 4 pases, logró 2, 16 yardas, pero también tuvo 1 intercepción. Por parte de los Colts, aquí ya empezaron desde pretemporada, empezó con problemas el equipo de Indianapolis. Su mariscal de campo, que seguramente iba a ser el titular durante la temporada, Anthony Richardson, salió lesionado en el primer cuarto del partido. Tuvo 3 intentos de pase, completó 2, y realmente la lesión yo creo que fue por una mala lectura por parte de Richardson. No vio cómo estaba preparada la defensa de los Ravens, y por no estar pendiente de su lado derecho, donde tenía jugadores libres para mandar un pase, aguantó mucho tiempo el balón, y precisamente por su lado ciego le llegó el tackle defensivo de los Ravens, un golpe durísimo, y acabó lesionado. Entonces ya los Colts empezaron con problemas. Sí, en ese juego a mí me quedan 2 cosas, Juanito, que quiero resaltar. Por un lado, de los Ravens me deja con mucho optimismo para el equipo ofensivo de los Ravens el trabajo de Keaton Mitchell. Keaton Mitchell logró ayer
unos varios destellos, o mostró varios destellos de un corredor poderoso que dejó muy buenos números. Vea, tuvo 9 acarreos para avanzar 68 yardas, el promedio fue de 7.6 por acarreo y tuvo un touchdown de 22 yardas. Para mí esto es una buena declaración de que Keaton Mitchell va a ser una muy buena opción en la ofensiva para cuando lo quieran usar. Este fue un jugador que la temporada pasada se la perdió por una lesión en la rodilla y que llega ahorita a retomar, ¿no?, lo que ha sido su primera temporada en 2023. Entonces, por el lado de los Ravens, Keaton Mitchell me ilusiona. No sé usted cómo lo veo, pero a mí me parece que Keaton Mitchell puede aportar mucho para esta temporada. Sí, claro, pues, o sea, realmente acá los Ravens lo que están buscando con un corredor es más que todo la segunda opción que va a estar detrás de Derrick Henry, pues apoyándolo. Exacto. Entonces, pues, tener estas opciones que ya desde la pretemporada están demostrando que tienen el nivel para estar jugando como un corredor suplente o de terceras oportunidades o como lo quieran utilizar para reemplazar precisamente a Derrick Henry y darle descanso, está excelente que yo vaya demostrando desde ya que puede tener ese papel. Exacto, y usted ya hablaba también ahorita en los potros de Tyler Warren. Tyler fue elegido en la primera ronda del draft de este año para el equipo de los Potros de Indianápolis y me parece que también tuvo buenos momentos, destellos de atrapadas interesantes de la pelota, donde mostró que tenía con qué. La verdad, ese es otro jugador que yo le tendría el ojo para el inicio de la temporada. Es un ala cerrada que me gustó el trabajo de Tyler Warren, porque sí, efectivamente, como dice Juan, obviamente es difícil saber qué va a pasar con los juegos de pretemporada de cara a la temporada regular, pero estos juegos precisamente sirven para esto, para descubrir jugadores que de pronto no estaban mucho en el radar y logran impresionar en estos juegos de pretemporada y se terminan haciendo un cupo en la plantilla principal. Tyler Warren me gustó, Juanito. Sí, pues es que igual los Colts pues igual siguen como en esta reestructuración. Entonces, obviamente, yo creo que la mayor duda que tienen ellos ahorita es la de su quarterback titular. Pues Anthony Richardson salió lesionado, llegó Daniel Jones de los Giants, que no logró demostrar lo que se esperaba. Entonces, pues ellos en cuanto a ofensiva, pues jugadores jóvenes, corredores tienen a Jonathan Taylor, que va a ser el corredor titular y es uno de los mejores de la liga. Ahorita pues tienen una ala cerrada novato, que logró buenos números en la pretemporada, bueno, en este partido por lo menos. Entonces sí, yo creo que realmente el problema y lo que están pensando ahorita los Colts es qué van a hacer con su mariscal de campo titular, porque si Richardson está lesionado, seguramente va a ser Daniel Jones, y sabemos que él no es un quarterback que pueda echarse el equipo al hombro y sacarlo adelante. Entonces yo creo que ahorita esta pretemporada van a enfocarles en eso, en ver cuál va a ser su mariscal de campo titular cuando inicie la temporada regular. De acuerdo. Bueno, siguiente partido de lo que pasó ayer. Águilas contra Bengals. Las Águilas le ganaron 34-27 a los Bengals. Acá obviamente pues de las Águilas no estuvo Jalen Hurts, no estuvo Saquon Barkley, no estuvo A.J. Brown. Bueno, todos sus jugadores estrella que ya son campeones del Super Bowl no estuvieron en este partido. Pero acá un jugador bastante interesante fue el mariscal de campo que fue titular en este partido, Tanner McKee. De 25 pases, conectó 20, o sea, logró 20 pases pues, a sus receptores. 252 yardas, 2 touchdowns por aire, 1 touchdown por tierra y 0 intercepciones. Tuvo un partidazo este mariscal de campo. Realmente yo no lo tenía en el radar, o sea, no lo ubicaba. Obviamente cuando uno piensa en las Águilas piensa en Jalen Hurts, pero lo que hizo Tyler McKee en este partido también es para tenerlo en cuenta lo que puede hacer esta temporada. De acuerdo, a mí Tyler McKee me gustó bastante en ese partido de ayer, Juanito, porque además recordemos que ahí están Marcus Mariota y Kenny Pickett para ser el número 2 detrás de Jalen Hurts, pero creo que si sigue mostrando cosas como las que mostró ayer, podría quedarse con el QB2, o sea, siendo el suplente de Jalen, porque la verdad fue la locura el partido del ayer. Sí, se mandó un partidazo, o sea, lo que les digo, yo la verdad no lo tenía ubicado, no lo tenía referenciado pues, pero con lo que hizo ayer, igual, si no, o sea, es que también acá en la pretemporada los equipos tienen un roster mucho más amplio, es un roster de 75 jugadores. Después este roster se corta y queda de 54, si no estoy mal, para el inicio de la temporada regular. Entonces, obviamente esos jugadores que quedaban cortados, pues se pueden ir para otro equipo. Entonces también esta es una oportunidad de los jugadores de mostrarse y que de pronto otro equipo los tenga en cuenta para traerlos. Entonces, pues, si Tyler McKee no va a ser segundo quarterback, porque va a ser el que sea, no importa, Kenny Pickett o Marcus Mariota, pues igual Tyler McKee puede acabar saliendo para otro equipo. Sí, la verdad, interesante Tyler McKee. Ok, y los Bengals sí se fueron, por lo menos iniciaron con todo el poder.
Sí, o sea, arrancaron con Joe Burrow y Ja'Marr Chase de titulares. Sí. Y pues no, o sea, Joe Burrow en lo poquito que jugó demostró que está al 100 para esta temporada. De 10 pases intentados conectó 9, 123 yardas, 2 touchdowns. Obviamente un touchdown fue con su receptor favorito, con Ja'Marr Chase. Y bueno, ya después entró Desmond Ridder, que llegaba desde los Falcons. Jake Browning fue el otro mariscal de campo que también tuvo tiempo, tuvo jugadas. Y bueno, no, nada, o sea, los Bengals, pues ya vimos que mientras Burrow y Ja'Marr Chase estén sanos y con esa química, va a ser un equipo durísimo esta temporada. De acuerdo. Bueno, ahí está. Entonces ese fue el partido entre los Bengals y las Águilas, que en este ganaron las Águilas 34-27. ¿Y el otro partido que hubo, cuál fue? Listo, y el tercer partido y último que tuvimos ayer, Seattle Seahawks contra Las Vegas Raiders. Acá con los Seahawks, el mariscal de campo titular fue Drew Lock, tuvo 22 intentos de pase, logró 12 pases completos, 147 yardas, un touchdown y una intercepción. Después entró Jalen Milroe, que tuvo 10 intentos de pase, logró 6, 61 yardas, 0 touchdowns y 0 intercepciones. Y por parte de los Raiders, igual ellos ahorita siguen en esta reestructuración también, desde la salida de Derek Carr, que es como que sí, como que no cuando estuvo con el equipo. Estuvo Aidan O'Connell la temporada pasada como titular, ahorita en la pretemporada igual arrancó este partido como mariscal de campo titular. De 30 pases intentados logró 18, 205 yardas, un touchdown y 2 intercepciones. Preocupante lo de las intercepciones, aunque igual yo creo que el mariscal de campo titular de los Raiders esta temporada va a ser Geno Smith, que no tuvo muchas jugadas en este partido, tuvo solamente 3 pases y conectó 1, 15 yardas, pero igual yo creo que sí, definitivamente con lo que demostró sobre todo Geno Smith con los Seahawks, yo sí creo que va a ser el mariscal de campo titular de los Raiders en esta temporada. De acuerdo, sí, ahí está, eso fue lo que tuvimos ayer en el inicio de los juegos de pretemporada de la NFL, hoy hubo más, analizaremos eso después. Y este fin de semana también hay varios partidos que van a estar interesantes. Al final es divertido no para ilusionarse con nada, porque repetimos, como dice Juan, aquí no se puede realmente saber mucho qué va a pasar ya cuando estén jugando en temporada regular, pero sí esto sirve para mirar jugadores que no teníamos en el radar y de pronto terminan luciéndose y, como dice Juan, o entran a la plantilla principal del equipo o terminan siendo luego enviados a otro equipo donde pueden lucir. Así que para estos juegos de pretemporada. Tenemos también algunos partidos que hubo de grandes ligas ayer, 4 nomás, eso los contamos ayer. Los Nacionales de Washington se enfrentaron a los Atléticos de Oakland. El equipo de Gio Urshela en este partido fueron 6 carreras para los Atléticos de Oakland, una victoria tranquila sobre los Nacionales de Washington, no hubo mucho estrés. Fue realmente, sí, fue como bueno, superior el tema de los Atléticos. No jugó ayer Gio Urshela. También hubo otro partido entre, bueno, estos partidos de ayer entre los Marineros de Seattle y los White Sox se fueron hasta la entrada número 11, Juanito. O sea, estuvo largo ese partido ayer entre Chicago y los Marineros, 11 entradas y al final, por una carrera terminaron ganando los Marineros 4-3. Recordemos que en los Marineros tenemos al colombiano Donovan Solano, que ayer tuvo un turno al bat y fue ponchado por la vía del strike, no aportó mucho más en la parte ofensiva, en la defensa sí estuvo mejor, jugando como primera base. Y también se jugaron el juego entre los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati, que los Piratas ganaron 7-0, y los Bravos de Atlanta, que de locales vencieron a los Marlins de Miami 8-6. ¿Algo más en los eSports que haya pasado? Juanca, ya tenemos el primer finalista del Rainbow Six. Es G2, que se enfrentó contra Furia Esports y le ganó 2-1. Ok, bien. Rainbow Six, que este es uno de los también ya juegos legendarios de los shooters que más ha durado en tema de eSports. Sí, ¿no? sí, señor. Bueno, ¿algo más? No, señor. Listo, eso es lo que tenemos en los eSports. Vamos a hablar de nuestro tema principal del día. Hablemos hoy de lo que ha pasado hasta ahora en esta temporada en el Mundial de Motociclismo y empecemos por Moto2, que es donde tenemos al piloto colombiano David Alonso. Juanito, y revisemos un poco qué ha pasado esta temporada con David. ¿Cómo ha sido ese proceso desde que llegó hasta el día de hoy? Bueno, así como para el abrebocas, realmente el proceso de David Alonso ha sido bueno. Arrancaba Moto2 en febrero con el Gran Premio de Tailandia, aquí en la quali él quedó, pues arrancó desde el puesto 25 esa carrera, finalizó en el puesto 21, ya desde la primera carrera veíamos que tenía avance, o sea, sí, arrancaba atrás, pero durante la carrera iba avanzando posiciones muy bien. Siguiente carrera fue la de Argentina, acá nuevamente arrancó desde el puesto 20 y acabó la carrera en el mismo puesto que arrancó en el puesto 20. Después aquí llegamos a Estados Unidos, que ya es donde vimos el primer salto de David Alonso de calidad en esta temporada.
Que la recuerde que curva. antes de esa, las dos primeras, todos estaban como, uy, no, esto va a ser difícil, que venía con el tema de la falta de adaptación física, porque él se lesionó en diciembre, y se pensaba que no, este año, olvídense, David. ¿Y qué pasó entonces ahí? Apareció esta carrera. Sí, llegamos a la tercera carrera de la temporada Sí. y lo que pensamos que iba a pasar a mitad de temporada realmente fueron solo 3 carreras. Sí. Porque aquí en la primera quali, David Alonso quedó segundo en esa primera quali y por primera vez clasificó a la segunda, pues entró a la segunda clasificación. Sí. Ya en esta segunda clasificación quedó sexto y ahí ya empezábamos a ver esos destellos de David Alonso que se empezaba a acomodar a su nueva moto, que estaba mostrando otra vez el talento que había demostrado en Moto 3. Y bueno, aquí ya cuando arrancó la carrera, pues el resultado no fue el mejor. Arrancó sexto y acabó 14, pero en estas carreras recordemos que fue cuando tenía todavía los problemas con la largada. O bueno, más que problemas, como que no arriesgaba tanto en la largada, que prefería de pronto perder un poco más de posiciones para evitar accidentes, para evitar entrar en todo el tráfico y poder acabar la carrera, porque lo mencionábamos nosotros desde que arrancó Deporte Universal, que fue casi a la par con el inicio de la temporada de Moto 2. Y es que el objetivo principal de Alonso era acabar las carreras. Más allá de su posición, la idea era que se vaya acostumbrando a la moto, vaya acumulando kilómetros en Moto 2. Y bueno, pues en esta carrera lo vimos. Arrancó sexto, prefirió no arriesgar tanto en la largada, acabó 14, pero finalizó la carrera. Uh-huh. Después, sí, ahí ya empezábamos a ver que venía volando, ¿no, Gaby? Yo estaba tranquilo. Y primer fin de semana donde sumó sus primeros 2 puntos. Exacto. Cuando uno empieza a ver eso, ya es como, ok, está yendo para adelante y no se está conteniendo. Que también en ese momento en la temporada 1, él estaba, recuerden que decía que lo más importante para él era mantenerse sobre la moto, no Claro, caerse. exacto, Más sí. allá de competir. Tengo que estar encima de la moto y empezar a sentirme cómodo encima de esta moto, que ha sido bastante difícil para él. Y ya se veía cómodo. Ya estaba tranquilo. En estos primeros fines de semana, incluso nosotros acá lo dijimos en Deporte Universal, como lo comentaba Juanito ahorita, era que nosotros le damos un chance hasta mitad de temporada para que él empezara a mostrar ese rendimiento, pero tan solo en la tercera carrera Ya estaba. nos demostró muchísimo, sí. Exacto. Y el tema de el peso y la adaptación de la moto, tengamos en cuenta que es casi el doble de la que él traía en Moto 3 y pues no, o sea, sí le ha costado, pero no ha sido un rendimiento tan complicado, ni tampoco se ha demorado tanto en dar resultados. Exacto. Bueno, Juan, ¿qué más pasó? Bueno, ahora llegamos a Qatar, donde David Alonso siguió mejorando incluso más, porque en la práctica él quedó noveno y por primera vez clasificó directo a la segunda quali. Recordemos que pues en Moto 2, en los 14 pilotos más rápidos de la práctica, entran directo a la segunda clasificación para pues luchar por la pole position. Aquí pues Alonso logró esto, quedó noveno en la práctica, entró segunda quali y en esta segunda quali quedó en el puesto 11, arrancó desde esta posición en la carrera y logró mantener el puesto. Entonces aquí igual la carrera fue similar a la anterior, a la de Estados Unidos, porque igual él arrancaba 11, perdió posiciones, no arriesgó en la largada, pero pues a diferencia de la de Estados Unidos, acá sí logró recuperar las posiciones que perdió y acabó en el puesto 11. Casi Sí. ya llegando ahí al top 10. Sí, ahí ya estaba ilusionado. Ahí ya me encendí. Ahí Sí. ya sumó 5 puntos. Sí. Ajá. Sí, ahí ya estábamos viendo que Alonso estaba esta temporada para darnos ilusiones. Sí. Porque después llegamos al Gran Premio de España. Ujú. Y aquí lo mismo. En la práctica Alonso quedó séptimo, volvió a clasificar directo a la segunda quali. En la segunda quali arrancó octavo, pero tuvimos acá la primera caída de David Alonso de la temporada, que fue una caída que nos asustó a todos, porque en la cuarta vuelta, sí, en la vuelta número 4, cuando iba a intentar pasar al español Izan Guevara, toca la llanta de atrás de Guevara y pues Alonso se va de frente, cae de cara. Fue cuando vimos que se le reventó el visor del casco, todos nos asustamos, pero sí. pues menos mal ahí no le pasó nada a David Alonso, pues nada Solo grave más allá de la caída. La caída y la marca de la llanta de Izan en la nariz. Sí. Le Sí, quedó sí. el quemadito de la llanta en la nariz al niño. Esa caída que luego David lo reconoció era cuando se sintió muy cómodo y como que se pasó de revoluciones. O sea, entendió como que eso le pasa a las personas que sacan el pase a los 18, 19 años, que sienten que, uy, ya estoy manejando bien el carro y empiezan a acelerar y empiezan a andar rápido y luego tienen un totazo que les recuerda, no, usted está aprendiendo hasta ahora, bájele. Con calma. Con calma. Y eso Pero le pasó así se a él. aprende. Sí, Y pues, a totazos O uno sea, que a aprende. Juanito le gusta aprender a los golpes. sí. Pero es que el problema es que hay veces que esos golpes son demasiado fuertes. Y es No, sí, peligroso. obvio. Sí. Ok, bueno, y entonces. Pero bueno, esa fue la primera caída de Alonso. Después llegamos al siguiente gran premio, que fue el de Francia.
Aquí Alonso en la primera quali quedó segundo, avanzó a la segunda quali, arrancó desde el puesto 12 y logró avanzar una posición, acabó 11º en esta carrera en Francia. Ahí ya lo veíamos peleando en pista, Juan. Ya lo veíamos peleando en pista, pasando motos, pasando pilotos mucho más experimentados que en él. Ya se le estaba viendo cada vez más tranquilo y más cómodo ahí. Sí, igual, o sea, creo que en este punto de la temporada aún seguíamos en ese tema de que en la largada él no arriesgaba, sino que prefería igual aguantar un poquito más. Pero igual, pues, o sea, ya durante el desarrollo de la carrera era donde se demostraba que realmente Alonso, pues, tenía talento y que seguía en esta adaptación, pero que la adaptación iba muy bien, porque cada carrera la veíamos mejor. Entonces, ese fue el Gran Premio de Francia. Y ahora llegamos al mejor resultado que ha tenido Alonso en la temporada. El Gran Premio del Reino Unido. Sí. En la quali, en la primera clasificación quedó segundo, avanzó a la segunda quali, en la segunda quali quedó noveno, arrancó desde esta posición en la carrera, y aquí Alonso logró su primer podio, y pues hasta el momento el único de la temporada. Quedó tercero, el ganador de esta carrera fue Senna Aguiu, segundo quedó Diogo Moreira, y pues tercero quedó David Alonso. Ahí tuvimos podio latinoamericano con los dos pilotos. Exacto, en esa David estuvo cerca de ganarla. Y él cometió un error atacando en la curva 15, si no estoy mal, de ese circuito, y al atacar en esa 15 quedó abierta la puerta en la 16 para que lo volvieran a pasar. Si él hubiera aguantado el ataque y no lo envía en la curva 15, sino en la curva 16, era muy probable que no le hubiera dado el campo a los que venían detrás, que estaban peleando con él, como Senna, como Diogo, como Canet, que estaba ahí peleando con él, que al final ellos dos, o sea, termina tercero David, porque fue en la curva 15 que David le tiró la moto a Canet. Canet era el que iba liderando la carrera, y al hacerlo, en la 16, Canet se queda por fuera y lo empuja hacia la parte externa del circuito, y ahí pasan Senna y Diogo. Luego es la batalla entre Canet y David. David en la última curva logra ganarle la posición a Canet. Pero si no hubiera atacado en esa vuelta aquí, en esa curva 15 a Canet, si lo hubiera hecho en la 16, no habría quedado el espacio para que lo empujaran a la parte exterior. Entonces, para mí, ahí habría ganado esa carrera David, que él reconoció también después como he debido esperar una curvita más para atacar. Pero ese es el proceso, ahí va. Pero lo hizo súper bien ese fin de semana. Sí, claro, o sea, es que, o sea, ya solo verlo peleando por ese primer puesto, y que además, pues, contra Aaron Canet, que es uno de los pilotos favoritos de ganar esta temporada junto a Manu González, ya solo verlo poder aguantar a Aaron Canet y casi ganar la carrera, ya ahí uno se daba cuenta que realmente el proceso de Alonso iba muy bien. Y yo creo que acá lo que ilusiona es más lo que puede hacer la próxima temporada, ya cuando esté un poquito más acomodado esta moto. Exacto. Buah. ¿Qué pasó después? Bueno, Juanca, acá sí ya llegamos a un gran premio complicado, triste, y donde creo que muchos, sobre todo Juanca, empezó a odiar a Daniel Holgado. Sí. Al compañero de equipo de David en Aspar. Así es, llegamos al Gran Premio de Aragón. Aquí en la práctica David Alonso quedó en el puesto 13, llegó de una a la segunda clasificación, arrancó sexto en la carrera, y no me acuerdo si en la primera o en la segunda vuelta. ¿Fue la primera? Sí, en la primera, digamos que Daniel Holgado, su compañero, por intentar pasarlo, y al empezar a sentir esta presión de que Alonso ya se estaba afianzando como, pues, un piloto que podía competir en Moto2, que le estaba ganando esa rivalidad entre los dos del mismo equipo, Holgado, por intentar pasarlo, arriesga además y atropella prácticamente a David Alonso. Yo creo que aquí Juanca puede describirnos mejor lo que pasó con ese odio que le tiene a Holgado. Sí, la verdad, y Daniel Holgado se le fueron las luces, intenta pasar por una parte donde no debía pasar, se mandó y profundizó una frenada que no tenía que profundizar ahí, porque en algún momento iba a girar a la izquierda David, y él trató por dentro de esa curva mandarse, se pasó el punto de frenada, pero por mucho, y terminó tirándole la moto encima a David Alonso, y lo pudo haber lesionado al niño, y eso nos molestó bastante. Que medio le malogró una mano, sí, pero no fue tan grave como se vio por el golpe. Sí, pero no, pues yo creo que ahí después de esa carrera fue que Juanca empezó a odiar a Holgado. Y pues nada, pues ya después de eso igual Alonso se recuperó bien dentro de lo que cabe, pues obviamente fue una caída fuerte, pero pues no fue nada grave. Sí. Llegamos al Gran Premio de Italia. Aquí en la primera clasificación Alonso quedó tercero, avanzó a la segunda quali, en la segunda quali quedó 11, arrancó desde este puesto en la carrera, y en esta carrera quedó octavo. Bien. Nuevamente avanzando posiciones en comparación a la que arrancaba. Sí, bien. ¿Y luego? Sí. Llegamos a Países Bajos,
donde pues en la primera quali quedó séptimo, partió desde el puesto 21 y en la carrera volvió a caerse. Aquí esta fue difícil. ¿Cómo? Esa pista fue difícil, era muy sí. Que en MotoGP, recordemos, también se cayó un resto de gente. Sí, ese fue un fin de semana complicado no solo para David Alonso, sino para varios pilotos en Moto2, en MotoGP. Y pues bueno, en la segunda vuelta aquí David Alonso se cae, no logra acabar la carrera y finalmente Diogo Moreira gana esta carrera. Sí, esa fue difícil. Seguimos con Alemania, donde otra vez tuvimos problemas con David Alonso y no por culpa de él. Aquí en la práctica quedó noveno, en la segunda quali quedó 17, arrancó desde ese puesto. Y bueno, en esta carrera venía Alonso muy bien, ya había recuperado posiciones, si no estoy mal venía como en el puesto 11. Sí. Y aquí Diogo Moreira se sale de la pista en una vuelta por estar peleando con Dixon o con Barry Baltus, con alguno de los dos. Creo que fue con Barry o con Dixon. Sí, fue con uno de esos dos. Sí, con alguno de los dos. Moreira sale de la pista y cuando está volviendo a entrar, no mira para atrás. No se da cuenta que David Alonso viene a 300 y tienen un accidente igual durísimo donde, menos mal, no le pasó nada a David Alonso ni a Moreira, porque realmente la caída fue bastante dura. Sí, fue aparatosa, que ahí fue cuando dije que parecía como cuando uno voltea la arepa en la sartén. Exacto, así cayó, ¡pam!, de espalda. Y yo, ¡ay, el niño! Dios mío. Y no le pasó nada también, menos mal, porque pues pudo seguir compitiendo después. Sí, y bueno, ya llegamos a la última carrera que tuvimos antes de estas vacaciones, que fue el Gran Premio de República Checa. Aquí David Alonso no logró clasificar a la segunda quali, quedó sexto, partió desde el puesto 20, pero en la carrera quedó noveno. Carrerón de David Alonso, o sea, arrancó 20 y acabó noveno, avanzó 11 posiciones. Sí. Fue un carrerón de David Alonso y que yo creo que deja el mensaje para lo que será esta segunda mitad de la temporada de estoy aquí para seguir peleando y ojalá veamos este año a David Alonso ganando su primera carrera en Moto2. De acuerdo. Con eso yo creo que efectivamente este año vamos a ver una victoria de David. Yo lo veo muy probable, es muy posible porque el proceso sigue avanzando, sigue siendo cada vez más rápido, a no ser de que pase algo extraordinario como que lo golpeen o lo atropelle Daniel Holgado o algo así. Creo que en algún momento puede llegar una victoria de David esta temporada porque lo veo cada vez más fuerte. ¿Cómo está la tabla de posiciones antes de la pausa, Gaby? Listo, tabla de posiciones. En primer puesto está Manu González con 188 puntos, segundo Aaron Canet con 163, tercero Barry Baltus con 134, cuarto Diogo Moreira con 128, quinto Jake Dixon con 119 y le cuento que Daniel Holgado está en el puesto 13 con 60 puntos y David Alonso está a 17 puntos con 43 en la posición número 16. Exacto, que antes del choque de Daniel con David, cuando Daniel lo atropelló a Davidcito, sí, estaban a 3 puntos nomás. Correcto, ya David lo iba a pasar, porque venía empujando mucho más, ya había tenido el podio, Daniel Holgado no ha hecho podio todavía. Y luego de eso, pues obviamente ha tenido varias caídas David que no le han permitido sumar, pero está cerca igual. 17 puntos no es mucho, exacto. O sea, es una carrera. Exacto, entonces yo creo que al final de la temporada David también va a terminar por encima de Daniel Holgado. Es lo que estamos esperando, es lo que deseamos. La próxima carrera ya será el próximo fin de semana en Austria. Toda la información, toda la previa la tendremos aquí en Deporte Universal. Una pequeña pausa y ahora hablaremos de lo que ha pasado esta temporada en MotoGP con el dominio de Marc Márquez en Caracol Radio y Radio Activa. ¿Qué tienen en común un rockero y un fanático de la información? El Deporte Universal. Llegamos a la parte final de nuestro episodio de hoy de Deporte Universal en Caracol Radio y Radio Activa. Gracias a todos los que están conectados en nuestros canales de YouTube de Caracol Radio y de Radio Activa y que en el chat siempre están pendientes con cada estreno de cada episodio. Gracias por dejar la suscripción, por activar la campanita para que les podamos notificar cuando tenemos nuevo episodio, por dejar los comentarios, por compartir y por dejar sus likes. Y a los que nos escuchan hoy viernes en todas las ciudades del país en Caracol Radio, gracias por permitirnos terminar la noche del viernes con ustedes. Antes de ya hablar de lo que ha sido el dominio de Marc Márquez esta temporada con esa Ducati que le ha dado todas las prestaciones para ganar casi que todo lo que ha ocurrido en la máxima categoría del Mundial de Motociclismo, vamos a contar un par de noticias que han sido importantes hoy para el Deporte Universal y yo quiero hablar de la primera que ya tiene una semana, pero no lo habíamos profundizado y es que ya tengo ahí el artículo de ley número 2507 que fue firmado el 30 de julio que da el reconocimiento a los eSports
como deporte en Colombia y obliga a que el Ministerio del Deporte y que el Estado empiece a generar y a dar recursos a los deportes electrónicos de nuestro país. Vea lo que dice el enunciado. Ley número 2507 del 30 de julio de 2025, por medio del cual se realiza el reconocimiento de los deportes electrónicos, entre paréntesis eSports, como una de las formas en las que se desarrolla el deporte en Colombia, incluyéndose dentro del Sistema Nacional del Deporte según lo establecido en la Ley 181 de 1995 y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia decreta. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto el reconocimiento de los deportes electrónicos eSports como una de las formas en las que se desarrolla el deporte en Colombia, incluyéndose dentro del Sistema Nacional del Deporte, según lo establecido en la Ley 181 de 1995, y las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan con el fin de fomentar su desarrollo organizado, la protección de los deportistas y la promoción de valores asociados al deporte. Y ahí hay varios artículos que explica de dónde va a venir la financiación, que el Estado deberá destinar recursos para potenciar a los deportes a los deportistas o a los atletas más bien de deportes electrónicos, que se van a crear torneos, que se van a crear campus, que se van a crear instalaciones. O sea, con esto ya ahora sí los eSports que ya venían creciendo mucho en Colombia seguramente van a dar ya un salto de calidad, Gaby. Claro que sí, Juanca, y tengamos en cuenta que también ahorita se está teniendo en cuenta el tema de la creación de la nueva arena donde se van a tener los entrenamientos como tal de los deportistas de alto rendimiento en eSports, que va de la mano de Productos Ramo, incluyendo a Gansito, que ya está creando como también su propio team y equipo de los eSports. También vimos y nos dimos cuenta el tema de Fortaleza, que ya tiene su primer jugador o fichaje de un juego o un eSport. Y bueno, en Colombia tengamos en cuenta que en junio fue que se pasó el proyecto de ley y no se demoraron mucho en aprobarlo. Sí, o sea, no. Quiere decir que las cosas pintan bien por este lado. Exacto, ya está, ya es oficial, ya se le puso el clic. Exacto. Séllelo, esto ya es oficial, los eSports es un deporte más en Colombia y como deporte oficial pues se va a empezar a tratar con todas las prestaciones que se trata al fútbol, al baloncesto, al BMX, a la natación, a las pesas, al boxeo, al béisbol. Bueno, todos los deportes de nuestro país tienen recursos que vienen del gobierno y los eSports no van a ser la excepción ya y van a ser totalmente apoyados por el gobierno y eso es una muy buena noticia para todos los fanáticos de los videojuegos y para los gamers y para los que les gustan los eSports en nuestro país. Así que es una muy buena noticia. Otra noticia que tuvimos hoy, Juanito, es el de tema, que esto yo creo que mucha gente lo ha visto incluso en el fútbol, que se ve raro. Por ejemplo, me acuerdo de una imagen de Neymar con la selección de Brasil, otro jugador de Brasil metiéndole una vaina en la nariz y pareciera que estuviera drogándose. Y es como, ay Dios mío, ¿qué están haciendo? Se ve raro. Bueno, esos son sales aromáticas de amoníaco que tienen un desempeño o ayudan a ciertas cosas, pero que no son dopantes. Pero en la NFL las prohibieron. ¿Por qué, Juan? Bueno, primero, sí, o sea, hemos visto no solo en fútbol americano, también en fútbol, como decía Juanca, con el caso de Neymar, también sí hay, no me acuerdo si fue Neymar o fue otro jugador igual, que hay un video como que huele la camiseta. Sí. Y bueno, sí, eso lo que hacen es que estas sales, lo que hacen es que estimulan el sistema nervioso. Entonces, aunque científicamente no está comprobado que tenga como una mejoría en el desempeño físico, los jugadores pues esa vaina como que destapa, entonces sienten que sí, como que pueden respirar mejor, sienten que tienen más fuerza, etcétera, etcétera. Entonces por eso huelen esas sales aromáticas pues de amoníaco. ¿Qué pasa? La NFL prohibió el uso de estas sales porque resulta que enmascaran las conmociones cerebrales. O sea, jugadores huelen estas vainas y tienen un golpe fuerte en la cabeza, por haber olido eso, no, en los exámenes no salen realmente los resultados como deberían salir, entonces es peligroso para los jugadores porque si tienen un golpe muy fuerte, tuvieron una conmoción cerebral y pues estuvieron oliendo eso durante el partido, al final el resultado va a ser engañoso, entonces puede que sea peligroso para el jugador si sigue jugando después. Ok. Que la NFL decidió pues prohibir el uso de estas sales durante los partidos. Y pues ya hubo quejas, ya Josh Kittle, el ala cerrada de los San Francisco 49ers, se quejó de que no se puedan utilizar esto, pues obviamente no solo él, sino varios jugadores utilizan estas sales para sentirse mejor durante el partido y pues con esta prohibición obviamente habrá jugadores que no estarán de acuerdo con la NFL.
De acuerdo, sí, hay gente que no ha querido porque efectivamente los pone como en un estado de alerta, como que agudiza tus sentidos en el momento. James Rodríguez también, saliendo de un camerino de la Selección Colombia, también inhaló sales. Es algo que viene normalizado en el deporte mundial, pero que sí puede afectar entonces a los golpes a la cabeza. Entonces por eso la NFL no quiere que ocurra. Y efectivamente ya hay gente que se ha quejado dentro de la NFL. Hay jugadores que dijeron, uy, no. Eso me ayudaba mucho. Entonces, sí, bueno, vamos a ver el debate de aquí adelante qué va a pasar. Pero por ahora en la NFL está prohibido. Habló el director del equipo Ferrari de la Fórmula 1, Fred Vasseur, de lo que está pasando con Lewis Hamilton. Sí. Dijo que efectivamente subestimaron mucho el proceso de adaptación de Lewis, que no contemplaban que iba a ser tan difícil, sobre todo diciendo Frédéric Vasseur, dijo, a ver, es que después de todo, Lewis Hamilton viene de una carrera de 20 años en el entorno de Mercedes. 10 con McLaren, que era motor Mercedes, y luego ya en Mercedes. No es fácil cambiar todo eso porque que eso es algo que yo les he dicho mucho a ustedes. Es el entorno, es la cultura de lo que es la gente que trabaja en Ferrari, de cómo está la estructura, la organización, los jefes, los líderes, cómo está la pirámide de poder, cómo es la comunicación, qué se dice cuando se habla con un ingeniero, cómo se le habla al ingeniero. Todo eso es totalmente diferente a como ocurría en Mercedes. Y a Hamilton le está costando trabajo adaptarse a esa nueva cultura. Pero no es porque se le haya olvidado manejar, ni porque el carro sea tan malo como parece. O sea, es un tema más de adaptación a la cultura de la empresa, de la fábrica. Mientras que él aprenda ese proceso o lo asimile, pues va a ser difícil. Pero ahí poco a poco va a ir avanzando. Entonces, tranquila, Gabriela. Pues bueno, ojalá sea así, espero que sí sea cierto. Entonces, espero que sí, que ojalá Hamilton, al menos en las últimas carreras que quedan, pueda tener una mejor adaptación. Hace poco pues también tuvo como un cambio de su ingeniero. Esperemos que también esto le pueda funcionar y pues que pueda mejorar, porque la verdad, a mí como fan de Ferrari, como fan de Lewis Hamilton muchos años, es difícil verlo en esta situación, e incluso que él se sienta culpable por los malos resultados, por todo esto, pues no era algo que yo esperaba de él. Entonces, bueno, ojalá mejore. Vasseur dijo, tanto Luis como yo subestimamos lo que ese cambio significó, desde la cultura hasta la gente. Es que es muy diferente, sí, claro, un equipo alemán como Mercedes a un equipo italiano con los tifosi encima como Ferrari. Y con la cultura latina que tienen, los italianos son los más latinos de Europa, o sea, más que los españoles incluso. O sea, ellos son más como nosotros, que es mucho más folclórico todo que lo que es en una estructura totalmente cuadriculada como la alemana. Entonces, eso le ha costado trabajo a Lewis. Vamos a ver cómo avanza ese proceso. Bueno, hablemos rápidamente, Gaby, algunas novedades que hay para EA FC 26, que ya está por salir ese juego, el nuevo juego de lo que antes era el FIFA, pues el nuevo juego de fútbol de Electronic Arts. Hay algunas novedades importantes. Sí, y la más importante de ellas es el tema de que van a tener los eventos en vivo ya en la parte de Ultimate Team, donde usted va a poder participar, sobre todo los jugadores profesionales, que es a quien les interesa testearse en esos juegos, para conocer su elo, para conocer el rango y para conocer también cómo está en cuanto al juego a nivel mundial. Exacto, eso es más o menos como tener rankeds dentro del equipo, exacto, que ya usted sabe, señor. ok, yo estoy en este nivel y ya estoy jugando contra esta gente, entonces eso le permite hacer como un tracking de lo que usted está haciendo. Claro, usted va a tener un elo, o sea, van a existir los elos como se los explicaba en algún momento en Valorant, que tenemos el tema del bronce, el plata, el oro, donde usted se puede ubicar, y aparte también lo van a poner a competir o a enfrentarse con personas que estén dentro de su mismo rango. Eso me parece muy buena noticia. Pensando en esto está pensado literalmente solo en esports. Es para que precisamente el juego pueda crecer y tenga mejor y mayor visualización en el mundo de los esports, porque actualmente el EA FC 25 no está participando en muchos torneos de los cuales debería estar. De acuerdo. Tiene poquitos. Uno es la liga que ellos tienen y el otro es la Copa Mundial de los esports, cuando ellos deberían de estar participando en un montón más. De acuerdo. Bueno, eso por el lado de los esports. Rápidamente, porque ya se nos acabó el programa. Hoy teníamos obviamente que hacer un homenaje especial a Eugenio Baena. El dominio de Marc Márquez en MotoGP ha sido una locura y creo que eso no va a cambiar, Juan. Yo creo que eso va a quedar así esta temporada. No, ya lo de Marc, o sea, yo creo que por lo menos al inicio de la temporada uno podía pensar que de pronto Marc y Alex iban a tener como ese duelo durante toda la temporada, pero porque, o sea, bueno, arrancó las primeras carreras, Marc ganó sprint y carrera de las dos primeras, de los dos primeros grandes premios, pero Alex quedó segundo en ambos. Después llega a Estados Unidos, que Marc gana la sprint, pero en la carrera sufre una caída como en la 9ª vuelta, se le rompe la moto, no puede salir.
y pues ahí Alex queda otra vez segundo. Después en España, ahí es donde Marc gana el sprint y Alex gana su primera carrera de la temporada. Marc acaba 12 en esa carrera, entonces yo creo que en ese punto es donde uno decía, bueno, de pronto Marc va a tener estos problemas en algunas carreras, Alex va a poder acercarse de a poquitos, pero ya después lo que empezó a hacer Marc, o sea, desde el Gran Premio de Aragón, Sí, ahí ya. es donde ya Marc arrancó, o sea, desde ese Gran Premio Marc ha ganado sprint y carrera hasta el Gran Premio, hasta el último pues que tuvimos, que fue el de República Checa la semana pasada, bueno, hace 15 días. Entonces ya desde Aragón, o sea, él lleva 1, 2, 3, 4, 5 carreras ganando sprint y carrera y ya se despegó en el campeonato de pilotos. Yo creo que ya lo de Marc esta temporada ya no hay nada que hacer, ya no hay cómo pensar que otro piloto le va a quitar ese Va a ser campeonato. muy difícil, de acuerdo. Yo creo que no va a poder nadie, porque era Alex se despiporró porque además Alex empezó a caerse bastante, en varias carreras tuvo varias caídas. Pecco Bagnaia no le dio la talla, con la misma moto no pudo y no creo que vaya a poder en lo que queda. Así que creo que Marc va a lograr su 9º título y va a empatar a Valentino Rossi como los pilotos más ganadores en la historia del Mundial de Motociclismo. Se nos terminó el tiempo. Soy Juan Camilo Ortiz, Gabriela Barbosa, Juanito Aparicio y nuestro director de cámaras, Diego Suárez. ¿Sí lo dije bien? Ya, Sí. me perdí el Suárez. Bien. Nos acompañamos en esto que fue Deporte Universal en Caracol Radio Radioactiva. Nos encontramos de vuelta el próximo lunes con más cosas del Deporte Universal. Eugenio, te queremos, te amamos, descansa en paz y a toda su familia un fuerte abrazo y mucho amor para todo lo que viene de aquí en adelante y siempre Deporte Universal será su casa. Chao, chao. Deporte Universal, el único espacio donde le puedo llevar la contraria a mis papás.